Hola chicos, bueno, hoy va a ser nuestra primera lección. Vamos a ver lo que es el figurín básico, lo que es algo como lo que les acabo de mostrar. Y vamos a comenzar, obviamente, sobre nuestro cuaderno, usando nuestro lapicero. Ok, lo primero que vamos a hacer es la cabeza. Para ello, vamos a comenzar con un círculo de un tamaño más o menos como este y un círculo más pequeño, los cuales vamos a unir por medio de curvas para lograr la forma de la cabeza. Obviamente hay muchísimos métodos que otras personas utilizan para hacer la cabeza, pero ese es el que se me hace mucho más sencillo para los que están comenzando y ya quedó. ¿Okay? Entonces, todo lo que yo les voy a estar diciendo o los métodos que yo uso, obviamente hay unas variaciones muy grandes, pero esto es lo más fácil. Ok, después vamos a medir con nuestro dedo medio y nuestro lapicero el tamaño de la cabeza para así poder copiarlo y marcarlo 9 veces. Aquí lo estoy marcando. Vamos a hacer 9 cabezas. Vamos a tomar la medida de la cabeza y la vamos a marcar 9 veces para utilizarlo como guía y lograr tener la proporción que queremos. Normalmente la proporción del cuerpo son 9 cabezas, entonces es lo que vamos a marcar. Y a partir de ahí vamos a empezar a dibujar nuestro figurín. Ya que tengo la cabeza, voy a comenzar con el cuello. El cuello femenino es delgado y a mí me gusta estilizarlo, hacerlo un poco alargado para que se vea más estilizado mi figurín. Traten de no hacerlo muy cortito porque le quita estilismo al figurín. Y después paso a los hombros. Ok, algo importante a la hora de marcar los hombros es, si se fijan, yo hago la línea un poco recta y luego la curveo hacia un poquito hacia arriba para marcar mi hombro. ¿Okay? Vamos a tratar de hacer eso todos. Un error que pueden llegar a cometer es hacer el hombro hacia abajo, que este es mi cuello, y bajan el hombro. Así no lo vamos a hacer. Quiero que todos eviten eso. En los ejercicios que ustedes me mandaron como diagnóstico, que les pedí el día de ayer, algunos me mandaron con sus figurines tenían ese tipo de hombro. Entonces hay que cuidar el no bajar, que la línea no sea hacia abajo en hombros, sino que suba ligeramente después del cuello y después creamos la curvatura del hombro. ¿Ok? Ok, marco ahora con líneas. Vamos a hacer un triángulo invertido, el cual va a marcar hasta donde va a llegar mi torso. Todo este es el tamaño de mi torso. Yo lo hice hasta el punto, casi llegando al punto 4. Si se fijan, no llega hasta el punto 4, sino que es como una tercera parte la que dejo de espacio. Y aquí estoy marcando las líneas principales, que son las de hombro. En este caso, el de ese es el de la cintura. Y a partir de ahí hago ahora un triángulo que va a ser la línea de cintura a cadera. El triángulo es importante que no lo hagan del mismo tamaño del que hicieron el torso. Siempre va a ser más largo de hombros a torso, bueno, lo que es el torso completo, que de la cintura a la cadera va a ser un triángulo más pequeño. ¿Okay? Y algo que tienen que cuidar mucho es el ancho del triángulo, porque ahí es donde va a ir nuestra cadera. Entonces, para que nuestro figurín se vea proporcionado, el ancho de nuestra cadera tiene que ser equivalente al ancho de mis hombros. ¿Ok? Ahí puse una regla para que vean la comparación. Tiene que ser más o menos del ancho de mis hombros, que sea equivalente, que no sea ni más chico. Puede ser un poquito más grande, pero no más chico. ¿Ok? Puede abrirse un poquito así, está permitido, no le quita proporción,
Pero si nosotros hacemos la línea de los hombros más ancho y la cadera más pequeña, pues se va a perder la proporción de nuestro figurín por completo. Ok, entonces para yo tener una guía de mis piernas, esta guía la verdad no es muy necesaria. A mí a veces hasta me quita como... me distrae a la hora de hacer las piernas, pero nos va a servir cuando hagamos líneas de movimiento. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar esta línea para marcar yo mis rodillas? Muy bien. En este caso ocupa el tamaño aproximadamente de 2 cabezas, un poquito menos de 2 cabezas, y el resto va a ser la línea de mis rodillas hasta el tobillo. Ojo, aquí, algo importante, las piernas normalmente de la cadera a la rodilla es más corto que de la rodilla al tobillo, ¿ok? Nunca hagan exactamente el mismo tamaño de cadera a rodilla y de rodilla a tobillo, o hagan más largo de la cadera a la rodilla, ¿ok? Siempre es más largo de la rodilla hacia el tobillo. Pueden alargar sus piernas todo lo que quieran, ¿ok? Pero de la cadera a la rodilla siempre respeten la proporción. Para marcar los brazos es realmente muy sencillo, no es tan necesario, pero solo se los marco para que lo tengan como referencia cuando hagamos líneas de movimiento. Marqué hasta ahí mis codos. Ok, la guía para saber hasta dónde van a llegar mis codos es hasta donde yo marqué la línea de la cintura. Si ustedes ponen sus codos, si ustedes recargan sus codos en su cuerpo, van a notar que llegan más o menos a la altura de la cintura. Entonces, esa va a ser siempre nuestra guía para saber hasta dónde llega, hasta dónde vamos a marcar nuestros codos. Ok, ahora a rellenar lo que es el torso. Voy a empezar haciendo el busto y voy a empezar haciendo una pequeña curva abajo de donde yo había comenzado a marcar mis hombros. Y después, usando la guía de los triángulos que yo ya había hecho para marcar mi torso y mi cadera, me voy a separar un poco de esas líneas, no voy a seguirlo tal cual pegadito a la línea. Uy, algo que se me andaba pasando. Ok, ahí puse mi dedo para que vean más o menos hasta dónde, el espacio que dejé entre mis hombros y el busto, ¿ok? No lo hagan pegadito al hombro, ¿ok? Ya que marquen su busto, ok, ahora sí continuamos. Y les decía, siguiendo las líneas que yo ya había hecho, sin seguirlas tal cual, o sea, sin pintar sobre ellas, yo me estoy dejando un espacio para generar esta curva que me va a dar la cintura, donde está más pronunciado en mis triángulos, y después empiezo a hacer la curva hacia el otro triángulo, que es el que va a determinar el ancho de mi cadera. Ok, entonces ahora viene mi parte favorita del figurín, que es hacer las piernas. Para eso primero voy a hacer la división de mis piernas. Esa división no tiene que ser tan grande, pero es suficientemente anchita para poder yo hacer mis piernas. Entonces, a partir de ello voy a partir. Esta es una manera muy sencilla de hacer las piernas. Es la más básica, la más básica de todas para los principiantes, que es de la línea de división yo bajo recto hasta la rodilla y de nuevo bajo recto, totalmente recto. Ok, como les decía, hay muchísimas maneras, hay muchísimas técnicas para hacer piernas, pero cuando están comenzando, esta es la más fácil. Entonces yo bajé recto a la rodilla y de nuevo recto. Y ahora voy a seguir por fuera la curva de mi cadera y a partir de ahí voy a bajar en diagonal hacia la rodilla, algo así, y de nuevo hago una pequeña curva y diagonal hacia el tobillo.
De nuevo lo mismo, recto a la rodilla. Ok, ahí es lo que les decía al principio, que realmente a veces esa línea únicamente me distrae, no me sirve tanto de guía, entonces ya solo quería marcar hasta dónde va a llegar mi rodilla. Puede mover de posición, como en este caso, para que quede totalmente derecho. Entonces, repito, la parte interna de la pierna vamos a hacer recto a la rodilla, recto al tobillo. Ok, recto, recto, y luego por fuera es curva diagonal, curva diagonal. Entonces, otra vez. Ok, entonces aquí lo estoy marcando para que quede más claro. Bajo, recto, recto, en la parte interna. Y a partir de la cadera genero la curva y diagonal. Y de nuevo, curva y diagonal. Así de fácil. Ok, entonces yo sé que muchos hacen las piernas diferentes, hay muchos métodos, pero este es el más sencillo. Cuando están comenzando, a partir de aquí podemos lograr un chorro de variantes. Y para rellenar los brazos es muy similar. La parte de hombro al codo es recto y en la parte del codito se hace una pequeña curva antes de que baje a la muñeca. Aquí lo vuelvo a hacer para que lo vean. Es mínima, es una curva muy pequeñita en donde termina mi codo. Y las manos después se las voy a explicar cuando ya entremos a lo del detallado. Pero ahorita solo quiero que aprendan y dominen lo que es la proporción del cuerpo, que en este caso pues es la silueta femenina. Y ya empiezo a borrar todo lo que usé de guía, porque al final todas esas líneas son mis líneas guía. Estos triángulos que yo marqué, los círculos en los codos, en las rodillas, quiero que se los aprendan, quiero que los memoricen, porque cuando para las próximas lecciones en las cuales comencemos a darle movimiento a nuestro figurín, van a necesitar tener como referencia todos estos triángulos y estos nodos que marcan las articulaciones de mi figurín y son muy importantes. Entonces aquí ya nada más estoy delineando un poquito más, marcando mi figurín para que alcancen a ver las líneas finales. Obviamente este figurín no está terminado, pero es la base de muchos figurines que vamos a hacer. Entonces ya una vez teniendo esto, ya después vamos a pasar a hacer cosas como estas o como estas, con esa base.